La agradable visita de la columna de Carta Abierta del señor Miguel Longo. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muy contento con la mañana fresquita. Espero que dure un poco más. Ojalá. Y bien, bueno, siempre al pie del cañón acá los martes, Así es, así Así es. mismo. con una visión latinoamericana que tratamos de darle a esta columna. Bueno, ¿cuál es lo que nos preocupa hoy en No Latinoamérica? nos ¿Qué es lo que nos preocupa, ocupa? nos ocupa y nos satisface de alguna Sí, manera, porque el domingo pasado hubo un acontecimiento importante en Venezuela, sí, que fue la elección primaria o interna entre los 5 candidatos que se proponían enfrentar al presidente Hugo Chávez en la elección presidencial del 7 de octubre de este año. Bien, es todo un paso adelante. Primero, que hayan logrado ponerse de acuerdo para ir a una interna, algo que digamos va a mover la envidia, por ejemplo, de nuestros opositores acá en la Argentina, que más bien se dispersaron en claro. vez de juntarse Bueno, por ahí después los imitan. en la elección pasada. Sí, Y además, porque esta oposición de Venezuela, primero fue protagonista de un intento de golpe de Estado hace 10 años, en abril del 2002. Y después, durante bastantes años, digamos así, por despecho, no se presentaban a elecciones. O sea que en una actitud totalmente antidemocrática. Es un progreso importante el hecho de que se hayan animado a plantear sus candidaturas mediante una elección y que se haya realizado. Ese es un punto importante. El otro punto importante, bueno, es el ganador de esta interna, que es el gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles Radonsky. El estado Miranda es el segundo más importante por población de Venezuela, tiene 3 millones de habitantes, algo parecido a lo que podría ser la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la Argentina. Aunque no, la provincia de Buenos Aires es la tiene, más poblada, claro, sí. sería como la capital o como Santa Fe, digamos, un estado importante. Y es un hombre que también positivamente ha sufrido una evolución en su ideología. Fue uno de los participantes del golpe, del intento de golpe del 2002. Incluso era alcalde de uno de los pequeños municipios que rodean a Caracas, donde está ubicada la Embajada de Cuba. Y si ustedes recuerdan, en medio del golpe hubo un intento de asalto a la Embajada de Cuba y él, como alcalde, intentaba entrar no para solucionar el problema, sino para ver si había refugiados chavistas dentro de la embajada. Digamos, con un gran respeto por el derecho de asilo, ¿no es cierto? Entonces, también, y ahora él plantea, hasta reconoce algunos méritos del gobierno de Chávez, pero él se pone, no sé si, me imagino que de manera oportunista, que pretende seguir el ejemplo de Lula en Brasil. Se identifica con el gobierno de Lula. Es parte de su propaganda. Uh-huh. El otro punto interesante también para sacarle punta es que la oposición le pidió al Consejo Nacional Electoral que se hiciera cargo de esta primaria. El Consejo Nacional Electoral, digamos oficial, fue el que puso los padrones, el que puso la infraestructura tecnológica, porque es voto electrónico en Venezuela, y puso personal. Y digamos, también esto, ya no pueden decir que Chávez y el gobierno venezolano es autoritario, es totalitario, les ha dado todas las posibilidades para que se manifiesten. Y esto también yo creo que tiene mucha importancia este acontecimiento del domingo pasado. Y
por supuesto que ya, digamos, están las especulaciones de que, claro, había una movilización, votaron casi 3 millones de personas en la interna, que parece mucho. En realidad, el padrón total de Venezuela son 18 millones. O sea que vendría siendo esto entre el 17 y el 18% es lo que han votado. Pero evidentemente le da una base a la oposición para desarrollarse frente al capital político enorme que tiene el presidente Chávez, ¿no? Y que Sí. la elección, además, otro puntito, va a tener lugar el 7 de octubre de este año. Sí. No sé si ustedes se acuerdan qué pasó el 7 de octubre del año 1967. Fue la ejecución del Che en la selva boliviana. Se van a cumplir ese día 45 años, el día de la elección. Imagino que Chávez también va a usar obviamente. ese aspecto No simbólico. no debe ser casual que sea esa la fecha. Igual, Miguel, no sé qué te parece, me parece que es sano, ¿no? Que la oposición, sano para la democracia, sano para el la proceso. institucionalidad, que la oposición se una, que defina a un candidato y que deje de boicotear de alguna forma el proceso sin participar y con esas constantes denuncias que no tiene ayer. Alguna vez escuché a Eduardo Galeano decir que él no podía comprender que se lo acusara a Chávez de antidemocrático, que era el hombre que más elecciones había ganado, hasta donde él sabía, ¿no? Y realmente, y que además bueno, se sometió a un a un referéndum revocatorio, como también hizo Evo Yo Morales. quisiera ver si Obama se somete a eso. O cuántos. ¿O cuántos? Bueno, pero digo, me parece sano, ¿no? Que existe esa posibilidad y que se organicen, que los voten los que lo quieran votar, y si Chávez sigue ganando, bueno. No, y es una consolidación claro. del sistema democrático y de la república, como dirían algunos de nuestros políticos, de la república o del sentido republicano de Venezuela, ¿no? De la estructura. Miguel, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo se llega a este tipo, como vos estabas definiendo y que de alguna manera lo hace el periodismo internacional, de primaria? Porque había voluntad en estos 5 partidos, 5 expresiones, 5 candidatos, de contender entre ellos, o en alguna medida también hay una especie de camino preparado por el oficialismo, porque fíjate que no tiene la misma naturaleza de las primarias argentinas, ni siquiera de las primarias que, por ejemplo, uno conoce a través del cine y del periodismo de Estados Unidos. Porque uno por primaria entiende la discusión interna de cada partido para ver cuál es el candidato que apoya el ciudadano que finalmente va a apoyar a ese partido. En este caso no, en este caso es dirimir posiciones en un conglomerado de opositores para que quede uno solo y que supuestamente va a representar a los otros. Yo no sé si lo va a representar. ¿No te parece que es una cosa un tanto irregular con respecto a la tradición de primarias? ¿Cómo se llega a esto? Bueno, hay distintas líneas entre los 5 candidatos que se presentaron. Otra cosa interesante, los más, digamos, extremistas o los más opositores al gobierno de Chávez fueron los que menos votos sacaron. Uno sacó, el último, 40.000 votos sobre 3 millones que votaron, no es nada. Y digamos, el cuarto sacó 90.000 votos. O sea que, digamos, es que, digamos, desde el 97 hasta ahora, lleva 15 años en el gobierno Chávez. Han intentado todas las vías del boicot, del golpe, de esto, y ninguna les ha dado resultado. Y bueno, la única forma es por la vía democrática, aprovechar los mecanismos democráticos que incluso el gobierno les garantiza para ver si pueden llegar al objetivo que ellos pretenden, que es derrocar. ¿Pero armaron un espacio político único para poder llevar adelante estas primarias o no? Son distintas líneas. Y lo van a armar ahora. Armaron lo que se llama el MUD, Movimiento de Unidad Democrática, que digamos es el espacio que patrocinó la primaria. Bien. Sí, ¿querías decir algo más? No, dale. ¿Está bien?
No, era eso, simplemente que me parece que es un proceso que se consolida y que bueno, que el pueblo venezolano decida, ¿no? En definitiva, qué es lo que quiere, que hasta ahora es lo que ha venido haciendo. El golpe del 2002 sin duda que fue un quiebre muy importante, además por cómo se fue, cómo se dio, la manera de operar de los medios de comunicación que quedó al descubierto brutalmente. Algo que quizás después por ahí podría haber sido trasladado a la Argentina, no haber reaccionado en el 2008 nosotros a tiempo, ¿no? O haber estado atentos a esos antecedentes de cómo son ahora los golpes, que no son la vieja usanza con los tanques en la calle, ni mucho menos, ¿no? Sino que son con la utilización de los medios de comunicación que están en manos de las oligarquías en general de los países. Bueno, Capriles es parte de una familia, Capriles, que son dueños de medios de comunicación en Venezuela. Y su segundo apellido, Radonsky, también es una familia que tiene una cadena de cines muy grande en todo Venezuela. Y él proviene de lo que era el Partido Demócrata Cristiano, el COPEI. En su juventud él fue diputado del partido COPEI. O sea que, bueno, pertenece realmente a un sector muy definido del establishment venezolano, ¿no? Miguel, muchas gracias. Ya terminamos. Ya terminamos, se nos hicieron las 9. Siempre nos quedamos con gusto poco. Muchas gracias por venir.